Muy bien, pues vamos a empezar. Bienvenidos, gracias a Dios que nos podemos reunir hoy. Y vamos a platicar acerca de la Gran Comisión. Este versículo que probablemente muchos conocemos en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ir tocando algunos temas esta mañana en este sentido. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, el libro de Jonás, probablemente conozcan la historia de este pueblo, un pueblo que realmente ignoraba a Dios, un pueblo que vivía muy mal, y Dios había prometido un juicio sobre este pueblo. Envió al profeta Jonás a compartir la palabra con ellos, y Dios retrasó este juicio que había planeado para este pueblo, porque muchas personas se convirtieron, muchas personas recibieron al Señor en aquel pueblo, y la salvación llegó ahí. Hay un solo camino para llegar a la salvación, que es a través de Jesucristo. Él es el puente entre nosotros, y Dios, para esto vino Jesús, para ser el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues así como solamente hay un camino para alcanzar la salvación, también hay un solo camino para que nosotros podamos crecer en el Señor, para que podamos obedecerlo y seguirlo. Y ese camino también es Jesucristo. A través de Jesús, a través de Él trabajando en nuestras vidas, es como podemos alcanzar lo que Dios ha planeado para nosotros. Tú no puedes vivir como tú quieras y pensar que Dios va a producir en ti lo que Él ha planeado, que Él va a derramar su gracia y su bendición sobre tu vida, si tú estás viviendo pues en tus caminos y bajo tu propia guía. Y es que así somos, ¿no? O sea, cuando nosotros probablemente, o mucha gente busca al Señor solamente cuando hay dificultades, cuando hay necesidades de algún tipo o de otro, pero pues mientras no hay estas necesidades, pues vivimos como si Dios no existiera, ignorándolo totalmente. Cuando nosotros como creyentes vivimos de esta forma, pues dice la Biblia que nosotros perdemos nuestro brillo. Dios nos ha llamado a brillar, a ser esa luz del mundo. Por eso Jesucristo hablaba mucho de esto, que somos como la sal de la tierra, que somos como la luz del mundo. Y cuando nosotros perdemos esta relación cercana con el Señor, pues esto es lo que pasa. La sal pierde su sabor, la luz pierde su brillo, y realmente no somos útiles en manos de Dios. Estamos llamados a brillar porque realmente Dios quiere que trabajemos para Él, para que Él pueda usarnos de una forma o de otra. Nadie somos dignos de trabajar para Dios. Nadie podemos decir, yo tengo las cualidades necesarias para que Dios use mi vida. Nadie puede decir esto en esta vida. Pero finalmente Dios pues ha planeado que nosotros podamos ser usados por Él, que nosotros seamos en sus manos instrumentos útiles. Dice así la Biblia. El Evangelio de Mateo, bueno, de hecho todos los evangelios nos muestran la vida de 12 personas comunes y corrientes que decidieron caminar al lado de Dios, de Jesucristo, perdón. Tuvieron el gran privilegio de ver la vida de Jesús. Yo cada vez que pienso en esto, imagínate haber sido uno de estos hombres, ¿no? Que pudieron verlo, cómo era, qué hacía, cómo actuaba. Estos hombres tuvieron un gran privilegio, el poder convivir con Jesús durante estos años que Él estuvo en esta vida. Y bueno, pues Jesús, Él se tenía que asegurar de que este evangelio, todo lo que Él hizo y después su muerte, su resurrección, pudiera llegar a todas las personas que no tuvieron este privilegio de conocerlo físicamente. Jesús sabía que iba a haber muchas más generaciones después de esa que iban a tener la necesidad de escuchar este mensaje, de recibir lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Y bueno, pues Jesús se encargó de preparar a estas personas. Si tú te fijas, es increíble porque en nuestra iglesia el día de hoy como que hablamos mucho de multitudes, ¿no? Como que pensamos que una iglesia, el objetivo de una iglesia es crecer mucho y tener muchas personas. Y te puedes preguntar, bueno, ¿y qué Jesús no sabía de este tema? No, pues Él nomás se concentraba en 12, ¿no? Realmente mucha gente lo seguía, pero el enfoque de Cristo era en estas 12 personas. Trabajaba uno a uno con ellos. Ellos le preguntaban, Él les enseñaba, Él los guiaba, Él respondía a sus preguntas. Él realmente era un buen ejemplo para mucha gente, pero Él se enfocaba específicamente en estas 12 personas.
Jesús quería que nosotros hoy tuviéramos la misma oportunidad de escuchar. Por eso preparó esas 12 personas. Él sabía cómo iba a funcionar su gran proyecto. Y bueno, pues hemos platicado a lo largo de nuestras reuniones que Dios tiene un fin mucho más amplio para nosotros que solamente escuchar un buen mensaje. ¿No? Realmente no nos podemos conformar con llegar los domingos y escuchar pues un mensaje que a veces nos puede gustar, a veces no tanto, y conformarnos solamente con eso. El propósito de Dios es muchísimo más profundo que esto, que escuchar un buen mensaje de la palabra. El propósito de Dios es que use tu vida, que Él pueda usarte. Él cuenta contigo y es muy importante que esta mañana nosotros entendamos esto. Dios nos ha considerado para su proyecto y Él cuenta con cada uno de nosotros, ¿no? Cuando tú conoces a Cristo, empiezas a entender eso, empiezas a ver cómo Él va trabajando, va arreglando ciertas áreas y de repente te das cuenta de que tu vida ya no es la misma y te das cuenta de que Dios te puede usar, ¿no? Cuando llegas con una persona y le platicas, oye, fíjate que a lo mejor sin conocer ni siquiera mucho de la palabra, le dices, oye, fíjate que me está pasando esto, me siento de esta forma, la gente se empieza a interesar, la gente te empieza a preguntar y tú te das cuenta de que tu vida empieza a tener una verdadera utilidad. Y a lo mejor esto se oye feo y se oye duro, pero la verdad es que nuestra vida, si no está en las manos de Dios, puede ser útil para algunas cosas, pero la verdad, para cosas que no son tan importantes. Esto puede ser útil en esta vida, en muchos aspectos, pero la utilidad que Dios tiene para ti es una utilidad que sobrepasa todas las fronteras y que sobrepasa todo el tiempo. Una utilidad que puede formar parte de la misma eternidad. Esto ha planeado Dios para ustedes y para mí, para cada uno de nosotros, que seamos útiles compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En realidad, este debería ser el objetivo de cada uno de nosotros, el compartir lo que el Señor ha podido transformar en nuestros corazones. Un objetivo que es mucho más amplio que simplemente tener información correcta, que simplemente, una vez más lo menciono, formar parte de un grupo, sino que realmente tiene un objetivo que debe ser el objetivo de tu vida, el poder ser útil en las manos de Dios. La Biblia nos enseña muchas verdades. La Biblia nos enseña que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú tienes un boleto para ir al cielo. Pero también la Biblia nos enseña que hay muchos que van caminando una eternidad sin el Señor. Una eternidad terrible. Estuve leyendo esta semana un pasaje en el libro de Job capítulo 18, para que cuando puedan le echen un ojito. Y habla del infierno. La Biblia habla mucho del infierno. Yo sé que probablemente no nos gusta mucho tocar este tema, pero la Biblia es muy enfática en enseñarnos las verdades, todas las verdades que Dios quiere mostrarnos. Y una de ellas es este tema del infierno. El libro de Job nos da una descripción así a grandes rasgos de lo que es este lugar. Nos habla de que es un lugar de oscuridad total, de confusión, dice Daniel que es de vergüenza y confusión perpetua, un lugar en donde la gente está sola, en donde la gente está sufriendo muchísimo. Y bueno, realmente no es el tema de hoy, pero sí yo quiero que en nuestra mente tengamos esta idea, que hay mucha gente que va camino a este lugar y probablemente Dios nos ha puesto ahí para que los detengamos. Es como ver a un niñito de 2 años que va caminando, va corriendo hacia la carretera sin que nadie lo detenga. ¿Qué harías? ¿A poco dirías, no, pues a lo mejor ni me va a hacer caso, ¿para qué voy con él y le digo que venga? Haces todo lo posible para salvarlo, ¿no? Bueno, pues más importante es el arrebatar a todas estas personas de este lugar de vergüenza y confusión perpetua. A mí me impresiona esta frase de Daniel. No van a estar confundidos por siempre, no van a saber qué pasó. Y el problema es que no hay esperanza para ellos, ¿no? Cuando tú vas y platicas con las personas que están en la cárcel, por ejemplo, pues finalmente hay esperanza, siempre hay esperanza, ¿no? Aún la gente que tiene condenas muy grandes, inclusive la gente que tiene condenas de cadena perpetua, hay una esperanza de que algún día pues ellos van a cambiar su situación, las cosas van a ser diferentes, o van a salir
o se van a morir y van a dejar de sufrir. Hay una esperanza, pero en este lugar no hay esperanza. No pasan los siglos de los siglos en ese fuego que dice la Biblia que no se apaga y no hay esperanza de salir de ahí. Hay millones de personas que el día de hoy se dan cuenta de que están vacíos, pero no pueden salir de esto, ¿no? Y el Evangelio es como ir y aventar agua a almas que están verdaderamente sedientas. Por eso dice el libro de Hechos que cuando tú te conviertes, vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, agua a tu alma que está sedienta. Hoy tú vas a aprender, vas a entender, para qué estás aprendiendo tantas cosas. ¿Para qué tenemos lección tras lección, versículo tras versículo, enseñanzas, temas cada domingo en tu lectura de la Biblia? Espero que lean su Biblia constantemente. Y tú vas a aprender hoy, vas a entender hoy, ¿para qué estás aprendiendo todas estas cosas? Muchos en verdad darían todo por escuchar lo que nosotros aprendemos y vemos cada domingo. Para nosotros es muy común venir y abrir la Biblia y pues ver ahora qué vamos a, cuál es la lección de hoy o cuál es la enseñanza de hoy. Hay gente que en verdad pierde su vida o dan su vida por poder escuchar esto que para nosotros es lo más normal del mundo. Hay un predicador allá por 1950 que se llamaba Haralan Popov, era un predicador búlgaro y él lo metieron a la cárcel por estar predicando la Biblia. Y él pues, no se pudo llevar su Biblia a la cárcel, obviamente, ¿no? Y él daba algo por tener una Biblia. Y de repente estaba un día en la cárcel y había un muchacho que estaba haciendo cigarros con páginas del Nuevo Testamento. Entonces tenía una Biblia, le arrancaba la hojita y hacía sus cigarritos, ¿no? Entonces le dijo, oye, espérate, no hagas eso, ¿no? Te compro tu Biblia, te doy todo lo que tengo, ¿no? Pues mi cobija, mis zapatos, lo que sea. Y finalmente pues este muchacho le vendió su Nuevo Testamento. Este hombre empezó a memorizar la Biblia. Él dijo, no tengo mucho tiempo porque algún día me van a quitar esto. Entonces lo que hizo fue empezar a memorizar la Biblia. Y él memorizó 47 capítulos de la Biblia, incluido el Evangelio de Juan completo, ¿no? Y entonces él era una Biblia ambulante. Finalmente llegaron y le quitaron su Biblia, pero él la tenía toda en la cabeza. Y él iba y les predicaba a todos y les dictaba la Biblia a las personas. Yo te quiero hacer ver el privilegio que tú tienes. Tú abres internet, te vas a la librería, en donde tú quieras puedes encontrar este libro, que para muchas personas es verdaderamente un tesoro. Yo espero que para ti lo sea también. Que la Biblia sea un verdadero tesoro para ti. Hay muchos hombres que han gastado sus vidas para poder transmitir esto, para poder atesorar la palabra de Dios. No, hay muchos hombres que han descubierto el valor del Evangelio porque hay que descubrirlo, hay que buscarlo, hay que encontrar estos tesoros que están escondidos en la Biblia. Dios, hay muchas enseñanzas que cuando tú abres la Biblia inmediatamente las captas, pero hay muchas enseñanzas que no están a ras de tierra, que son como esos tesoros que tienes que ir a una cueva profunda o tienes que escarbar mucho para poder sacar a la superficie estos tesoros. Así es la Biblia, escudriñen la Escritura, decía Jesús. No la lean, no vean la Biblia, solamente búsquenla, ámenla, traten de sacar todo el jugo que ahí hay, que es impresionante, ¿no? Las enseñanzas de la Biblia nunca se van a terminar. Después de que Cristo muere, Él resucita y se les aparece en diferentes ocasiones a varios de sus discípulos, de los apóstoles, de la gente que lo seguían, y les dice a las mujeres que vayan a Galilea, vayan y díganle a todos los discípulos que los voy a ver en esta montaña de Galilea. Y al decirles que fueran a esta montaña, no era solamente verse en algún lugar, no era solamente ponerse de acuerdo para ir a tomar un café en algún lugar, sino que esta montaña tenía un lugar muy importante en el corazón de Jesucristo y de estos discípulos. Jesucristo vivió casi todo el tiempo en esta zona, en la zona norte de Israel, que es Galilea, y durante su ministerio, pues Él, sabemos, hizo milagros, hizo muchas cosas impresionantes que están narradas en la Escritura, y lo que Él pretendía
al ver a estas personas, a los discípulos, a los apóstoles, perdón, en la montaña de Galilea, era traer a la memoria todo lo que él había hecho en esta zona. Allí se hicieron la gran mayoría de los milagros, las conversiones, el inicio de la iglesia, de este proyecto precioso que Dios trajo para la humanidad. Y él quería verlos ahí, porque de la convicción que este momento produjera en el corazón de ellos, dependía el éxito del proyecto de Dios, el proyecto de la iglesia, el proyecto de salvación para la humanidad. Casi todos los discípulos, además, eran de Galilea. Entonces, este lugar en donde Jesús cita a los apóstoles era un lugar muy especial en el corazón de todas estas personas, ¿no? Y si la iglesia no iba a permanecer, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué este gran proyecto de Dios? ¿Para qué la muerte de Cristo? No, me impresiona cuando hablas con las personas y te dicen, no, pero pues es que yo soy bueno, yo creo que yo sí voy a llegar un día con Dios y le voy a poder dar mis explicaciones, y yo tengo mi religión, y yo he hecho más cosas buenas que malas. Y yo me pregunto, ¿y entonces para qué murió Cristo? ¿Para qué tuvo que morir Él si tú por ti mismo podías llegar al cielo? No hace ningún sentido lo que los hombres a veces pensamos en cuanto a la salvación y nuestro encuentro con Dios. No en vano murió Jesucristo si nosotros podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos. Por eso dice el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por ningún tipo de obras. No solamente estoy refiriéndome a ayudar a alguna persona o hacer algo por alguien, ¿no? El practicar nuestra religión es hacer nuestras obras, etcétera. O sea, todo lo que tú puedas hacer por ti mismo, dice la Biblia, no te va a llevar al cielo, no es por obras. Entonces, si la iglesia no iba a permanecer, Jesucristo hubiera hecho todo por nada. Por eso él estaba muy interesado en este momento, ¿no? Era el último paso de este trayecto por esta vida de parte de Jesucristo. Y dice el versículo 16, vamos a Mateo 28, perdón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 28 de Mateo, que es en donde estamos viendo toda esta escena de Cristo ya reunido con sus discípulos en la montaña de Galilea. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Bueno, entonces ya llegan todos a esta montaña. Encontramos dos montañas en Galilea que se mencionan en el Nuevo Testamento. Una montaña es en donde Jesucristo predica el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. La otra montaña es cuando hay un evento muy particular, que es la transfiguración de Jesucristo, ¿no? Cuando Él sube con Pedro, Jacobo y con Juan, y de repente baja la nube, oyen la voz de Dios, etc. Entonces se cree que esta montaña en la cual está reunido Jesucristo este día es donde fue el Sermón del Monte, porque ahí estaban reunidos todos, porque ellos probablemente al ver a Jesucristo iban a recordar las enseñanzas, iban a recordar la escena de unos años atrás cuando Cristo empezó su ministerio y todo lo que iba a venir después de aquel Sermón del Monte. Aquel Sermón del Monte en donde Jesucristo habla de tantas cosas, les habla de la humildad, de la sencillez del corazón, de la pobreza espiritual. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos hombres que entienden los valores fundamentales de esta vida, que no se dejan de llevar por los valores de este mundo. Los valores de este mundo son que tú vales mucho por lo que tienes, por lo que eres o por lo que haces. Estos son los valores del mundo. No, esto es lo que la televisión, esto es lo que todas las cosas que están a tu alrededor te enseñan, que tú vales por lo que tienes, por lo que eres, por lo que haces. Jesús aquella tarde les habló de esto muy profundamente y les dijo, bienaventurados los que dejan de confiar en estas tres cosas, en esos tres valores. Me imagino en este momento a los discípulos sentados, escuchando nuevamente a Jesús
Después de haber visto toda la trayectoria, hace 40 días aproximadamente, había él sido crucificado. En su mente todavía estaba fresca esa imagen. Después la resurrección, cómo llegaron las mujeres y les dijeron: oigan, no está el maestro, fuimos a la tumba y está abierta, y unos ángeles se nos aparecieron y nos dijeron que ¿por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? ¿No? Y después estos 40 días en donde Jesús estaba apareciendo, en donde han empezado a pasar cosas. Me imagino a todos estos hombres en el sermón, con todo esto en la mente, viendo a Jesucristo, cómo nuevamente les está hablando. Misericordioso, el hombre que decide tratar a las personas no por lo que son, no por lo que hacen, ni por lo que tienen. ¿No? El sermón del monte fue precioso. Si tú aprendes a vivir así, tu vida va a ser especial. Tú le debes amor a tu prójimo, porque Dios te amó a ti como nada, ¿no? Y si tú quieres aprender a ser feliz, tú debes aprender a ser misericordioso, ¿no? Ya le debemos amor a nuestra gente, a nuestra pareja, a nuestros amigos, ¿no? Uno de los grandes tesoros de la Biblia es aprender la misericordia, ¿no? La misericordia es reconocer que alguien se preocupó por ti para que tú pudieras recibir lo que Él recibió. Hablando de la salvación, vamos a regresar a nuestro tema. El hablar de Cristo, el que tu vida haya sido transformada, tiene un objetivo y tiene un destinatario. Hay gente que tuvo misericordia de ti y que no dijo: pues ahí luego le hablo, ¿no? Ahí habrá otra oportunidad. O que solamente estuvo preocupado por su relación con Dios y por lo que Dios podía hacer en él. El día de hoy estamos tocando este tema de la misericordia en el Sermón del Monte. Hoy estamos nuevamente 3 años después en el Sermón del Monte, capítulo 2, segunda parte, en donde Jesús nuevamente les está hablando. Y hoy tenemos que mencionar este tema de la misericordia, porque Cristo les está dando la gran comisión. Y le está diciendo: ¿se acuerdan hace 3 años que yo les dije que fueran misericordiosos para que alcanzaran misericordia? Hoy se los repito. Hoy quiero que vuelvan a ser misericordiosos, que vayan con la gente, que hablen de lo que yo he podido hacer en sus vidas, del proyecto que yo tengo para cada persona que pisa este planeta. Sean misericordiosos, ¿no? A mí, yo estoy muy agradecido, eternamente voy a estar agradecido con aquella persona que se tomó el tiempo en orar por mí, en acercarse conmigo y decirme: oye, Santiago, Dios puede cambiar tu vida. Yo estoy seguro que esa persona no creía que mi vida tuviera que ser transformada, porque yo no mostraba que mi vida necesitara mucho. Tú me preguntabas: ¿cómo estás? Y yo te decía: perfecto, muy bien, todo va muy bien, en todos los aspectos estoy bien, ¿no? En el fondo yo estaba destrozado, yo tenía una necesidad muy grande de Dios. En realidad nadie lo sabía, es más, ni siquiera yo mismo lo sabía. Yo decía: pues se me hace que así es la vida, se me hace que las cosas que me están pasando le pasan a todo el mundo, y esta es parte de la vida, y tengo que luchar y que salir adelante de todas estas cosas que tengo. Pero yo no entendía la profunda necesidad que yo tenía. Yo siempre le voy a dar gracias a esa persona que él sabía, sin conocerme, que yo tenía esa necesidad muy grande. Él fue misericordioso conmigo. Él mostró cuidado por mi vida, aunque ni siquiera la conocía, ¿no? Y hay alguien, yo te tengo que decir, allá afuera, que no sabe cómo vivir y necesita que alguien le enseñe. ¿Quién les está enseñando a las personas hoy cómo vivir? La televisión, el radio, las modas, los gobiernos, internet, las escuelas. Ellos les están enseñando cómo vivir, y en realidad el camino que todas estas instituciones nos enseñan es un camino incorrecto. Es un camino que no lleva a ningún lado, es un callejón sin salida, en donde al final te encuentras igual de vacío, igual de necesitado que cuando empezaste. Dice el versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Llegan los apóstoles, ven a Jesús, ellos siguen con dudas. Hace una revoltura tal en sus mentes a lo largo de este tiempo que ellos tienen dudas. Y a mí me encanta leer este tipo de versículos, en donde ves que el Evangelio verdaderamente es inspirado por Dios, porque nos muestra que los héroes de la Biblia son de carne y hueso. Después de ver todo lo que estos cuates habían visto,
después de que vieron cómo resucitó, no, después de ver cómo se les aparece en ese momento, dice que algunos están dudando. No, ellos tienen dudas y no saben si realmente lo que están viendo es cierto. No saben algunas cosas, aunque lo están viendo con sus propios ojos. Ellos eran hombres con debilidades, con miedos, con dudas, como cada uno de nosotros. Todos tenemos debilidades, todos tenemos miedos y todos tenemos dudas. Todos estos hombres pasaron por un proceso de maduración, en donde Cristo primero llegó con ellos. Al principio llega con Andrés, y Andrés era un seguidor de Juan el Bautista, y va con Jesús, lo ve y dice: este es el Mesías, este es el que estábamos esperando. Va con su hermano Pedro y le dice: ya lo encontramos. Y ahí empieza a formarse el grupo de discípulos, y empezó un proceso de maduración en estos jovencitos, 15, 16, 18, 20 años. Empezó este proceso en donde Dios empezó poco a poco a trabajar en sus corazones. Estos hombres no estaban dispuestos a morir por el Evangelio un día después de haberse convertido. Al contrario, tú ves a Pedro, el terco como una mula, ¿no? Haciendo cosas sin sentido, ¿no? Enfrentando él solo al ejército romano, ¿no? Y al siguiente día sucumbiendo ante el interrogatorio de una jovencita, ¿no? Tú ves que ellos estaban todos pasando por un proceso de maduración. Eran hombres de carne y hueso, con debilidades, con miedo y con dudas, como cada uno de nosotros. Dios es lo que quiere, quitar las dudas de tu vida. Jesucristo, al ver estos hombres, Él estaba viendo cómo había en sus corazones esta incertidumbre. Él veía lo que ellos estaban pensando, y Cristo quería quitar todos esos miedos y todas esas dudas de sus vidas, como en nosotros. Dios está muy interesado en tu corazón y quiere explicarte, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice Jesús: sobre ti fijaré mis ojos. Yo estoy pendiente de ti porque quiero que tú entiendas, te haré entender y te voy a enseñar el camino por el cual quiero que tú vayas. Aquel día Jesucristo estaba muy interesado en disipar esas dudas. Él quería convencer a los apóstoles de que estaba vivo. Ellos no sabían lo que estaban viendo. Él quería convencerlos como hoy. Cristo está vivo. Él, aquel día, fue a la eternidad con Dios. Él fue al cielo, se perdió en las nubes y Él quedó vivo. Él está aquí. Él está vivo. Él nunca murió después. Él venció la muerte. Y Él quería afectar con esta vida, esta nueva vida que Él tuvo, la vida de muchas personas. Entonces Jesucristo les dice: amigos, en este Sermón del Monte, segunda edición, todo lo que nosotros vivimos tiene un propósito. Vayan por toda la tierra. Él estaba encomendando a las personas para que ellos perpetuaran este mensaje de salvación. Si no lo llevaban a cabo, las futuras generaciones iban a estar seriamente afectadas. Se perdería la esperanza, se perdería la salvación. Y dice Jesús a sus discípulos, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Empieza esta conversación de Cristo con los apóstoles, diciéndoles: yo tengo potestad sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Yo estoy por encima de todo. Yo tengo el control absolutamente de todas las cosas. ¿Y a poco no te da alivio escuchar esto? Yo tengo el control de todas las cosas. Oye Dios, pero esto ya salió de control. Parece que las cosas ya se descarrilaron. Yo tengo potestad en el cielo y en la tierra, sobre todas las cosas. Nunca pienses que hay algo sobre lo cual yo no tengo control. Toda potestad me es dada. Estoy por encima de todas las cosas y soy todopoderoso.
¿no? Jesucristo ya lo había mostrado, no solamente lo estaba diciendo con su boca, Él había mostrado que Él tenía potestad sobre la parálisis, sobre la ceguera, sobre la misma muerte cuando fue el caso de Lázaro, sobre el mar. Él pudo caminar sobre el agua, Él pudo detener la tormenta. Realmente Jesucristo, no solo con su boca, pero con sus acciones, siempre nos mostró que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. El vencer la muerte mostró que Jesús tiene toda esta capacidad. Si Jesucristo solamente hubiera muerto, nos hubiéramos quedado con la duda. ¿Realmente era Él o no? Hay gente que muere por su causa. Hay gente que a lo mejor llega a morir por otros. Pero el sello de que Cristo venció la muerte fue su resurrección. 3 días después tembló la tierra de gozo, de alegría, porque nuestro Salvador había resucitado. No hay límite para lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Y dice Jesús en el versículo 20, que guarden todas las cosas, que cuiden, que respeten todas las cosas que yo les he mandado. Vayan y háblenle a las personas y díganles que atiendan lo que yo digo en mi palabra, que atiendan todas las enseñanzas, todas las direcciones de Dios, cómo llegar al cielo en primer lugar. El camino es Jesucristo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente un puente, solamente alguien que esté en medio. Jesucristo hombre, dice el libro de Timoteo, 1 de Timoteo. O sea, realmente vayan y enséñenles que respeten lo que yo he dejado en mi palabra, que sigan, que atiendan, que atesoren las enseñanzas de la Biblia. Y vayan y hagan discípulos. Primero háblenles de la salvación y después ayúdenlos a crecer, a ser personas que no solamente tengan a Cristo en el corazón y su boleto para ir al cielo, sino que sean personas que puedan crecer y madurar, como ustedes 12 han ido madurando, y este proceso de maduración va a terminar el día que ustedes mueran. Vayan y hagan lo mismo con otros. Y años después vemos a Pablo con Silas, a Pablo con Timoteo, a los discípulos ayudando unos a otros. Oye, ven, te quiero enseñar, te quiero explicar. ¿Por qué? Porque hay gente que acepta al Señor en su vida y la verdad es que no tiene idea de que sigue. ¿Y ahora para dónde hago? ¿Cómo entiendo la Biblia? No entiendo algunas cosas. En esta situación no sé qué hacer. Necesito que alguien me explique. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la verdad es que a nosotros aquí nos queda muy bien este versículo, ¿no? Porque nosotros estamos en otra nación que no es la nuestra. Vayan por todos lados, no se refería exactamente que te fueras a otros países. Pero nosotros estamos en otro lugar, en otra nación, y la enseñanza para nosotros y la dirección de Dios exactamente es la misma. Hagan discípulos. Hay gente que necesita la salvación y hay gente que necesita crecer entre nosotros mismos. A lo mejor hay algunos que dicen, oye, pues yo no entiendo, hay cosas que de plano necesito que alguien me explique. Cómo crecer, cómo orar, ¿no? Cómo leer, cómo hablarles a otros, cómo enfrentar mis problemas, cómo guiar a mis hijos, cómo ayudar a mis papás, cómo tratar situaciones con otras personas. Necesito que alguien me enseñe. Ve y haz discípulos a todas las naciones. Y este concepto de discípulo está muy bien delimitado en la Biblia. En el Evangelio de Lucas, Dios nos explica qué es un discípulo. Primero en el capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: y decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Más adelante en el capítulo 14 de Lucas, versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un discípulo es aquella persona que lleva su cruz. A ver, ¿de qué nos está aquí hablando Dios? Tienes que traer una cruz. En realidad, Dios nos habla de la cruz del Calvario, de aquella cruz que todos conocemos, aquella cruz
en la que Jesucristo fue crucificado. Sabemos que en esta cruz Jesús murió por nuestros pecados, pero hizo algo muy importante además de pagar nuestra deuda. Ahí Él destruyó a la persona que tú eres. Ah, caray, a ver cómo está esto. Bueno, en realidad nosotros, nuestra naturaleza es una naturaleza contraria a Dios, que no quiere seguir a Dios, que no quiere someterse a Él. Por eso inclusive como creyentes a veces nos cuesta trabajo algunas cosas, porque esa naturaleza sigue viviendo en ti. Hay una lucha interna que Pablo describe muy bien en Romanos 7, y él habla de esta lucha, que yo quiero hacer lo bueno, pero algo me jala para el otro lado. No quiero obedecer, pero termino desobedeciendo. Hay una lucha en nosotros. Bueno, dice Cristo en este pasaje que cuando Él murió en la cruz, o cuando Él iba a morir en la cruz, ahí tu persona, tu antiguo hombre, podría ser destruido y tú tendrías la oportunidad de nacer a una nueva vida. La cruz tiene dos lados. Siempre hemos visto el lado en donde está Jesucristo crucificado, pero hay otro lado en donde te tienes que poner tú, en donde en tu mente y en tu corazón tú tienes que crucificarte ahí, ¿no? Y sacrificar esos deseos equivocados que tú tienes, esa forma de pensar que no va de acuerdo a lo que Dios quiere, esas acciones, esas actitudes, eso que tú sabes que está mal, eso que la Biblia llama pecado. La gente dice, pecado es un término anticuado, no es algo que ya no está vigente. ¿Qué es el pecado? El pecado es sencillo, es lo que tú sabes que está mal. Hay cosas que para ti están mal que tú haces, que en el fondo sabes que no es correcto, que no te gustaría que otras personas te vieran haciendo eso. Eso es el pecado. Y dice la Biblia, lo que tú tienes que hacer es esforzarte con la ayuda de Dios y con la guía de Dios para poner a tu hombre de aquel lado. Que cuando llegue el momento de explotar, cuando está la situación durísima en tu casa o en tu trabajo, que tú tengas la capacidad de contar hasta 10, como el comercial, ¿no? Tranquilizarte y no hacer eso que ibas a hacer. En ese momento, te estás poniendo a tu antiguo hombre ahí. Le estás diciendo, Dios, yo quiero vivir de la manera correcta, ¿no? Y que nuestra vida es una vida progresiva, en donde cada vez más vayamos viendo pequeñas o grandes victorias en la cruz. Señor, gracias porque hoy actué diferente. Hoy no hice esto que había venido haciendo y que durante tantos años me ha causado problemas y que tú me has mostrado que está mal. Gracias, Señor, porque tú me diste la capacidad de ponerlo en la cruz. ¿Cómo mejoraría nuestra vida si nosotros todos hiciéramos esto? A lo mejor lo estás haciendo. Entonces tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que estar siendo diferente. Cuando tú realmente vas y vas poniendo poco a poco esas cosas en este lugar y se las vas entregando a Dios. Tienes que cargar tu cruz cada día. ¿No? Dice el primer versículo, el de Lucas 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Eso es la idea, que cada día en la mañana tú vayas y le digas al Señor, Dios, como platicábamos en el libro de Ruth, este es tu día. Hoy voy a seguir lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a esforzarme y a clavar mi antigua naturaleza en la cruz. Hay veces que Dios no puede hacer un trabajo de calidad en nuestras vidas porque tú no quieres morir a la persona que eres. Porque tú dices, pues así soy. Así soy. ¿Cuántas veces no le decimos a nuestra pareja? Pues así soy, hija, ¿no? Soy enojón, ¿no? Soy gruñón, soy preocupón, soy enfermizo, así soy, ¿no? Y realmente tú quieres mantener a la persona que tú eras, ¿no? Realmente tú no puedes ser feliz permitiendo que viva tu antigua naturaleza dentro de ti. Es como un sub y baja. Entre más sube tu antigua naturaleza, más baja la nueva. Entre más permites, entre más alimentas a tu nuevo hombre, a tu nueva persona, a tu nuevo espíritu, ese corazón que Dios ha transformado en ti, entonces la otra parte va disminuyendo. Juan el Bautista lo decía, cuando veía a Jesús, él decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo me haga más pequeñito. A esto se refería a Él.
que realmente Cristo en mí vaya fortaleciéndose y vaya creciendo, y que mi naturaleza cada vez vaya disminuyendo más y más. Realmente este es el discípulo, ¿no? Y es aquella persona que lleva su cruz, que cada día reconoce lo que en el fondo es y que va entregándolo en manos de Dios. Y Jesucristo les está diciendo: amigos, vayan y enséñenle a la gente a morir, a decirle que no a su antiguo hombre. Enséñenles a ser felices siguiendo a Jesucristo. Vayan por todos lados. Esta sea la idea de sus vidas, que este sea realmente el objetivo. Claro, tienen que trabajar. Pablo tenía su chamba, él hacía tiendas de campaña, ¿no? Pero él menciona una sola vez su trabajo y su actividad en una de las cartas, pero él se la pasa diciéndoles en las cartas: yo fui y hablé y prediqué y me encarcelaron y tales se convirtieron, y les mandan saludos los de esta iglesia. Hay una iglesia que está... Esa era su vida, aunque Pablo tenía su actividad en tiempos, ¿no? Nosotros tenemos nuestra actividad definitivamente, ¿no? Pero realmente la idea es que como le dicen aquí, el highlight de tu vida sea lo que haces para Dios, ¿no? Que eso sea lo más importante, lo que más llame la atención, ¿no? Y lo demás, padrísimo, hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que todo lo que esta vida nos pone delante, ¿no? Pero que realmente tu corazón y tu mente esté en este pasaje. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a vivir, enseñándoles a morir, enseñándoles el verdadero sentido de esta vida. Realmente nuestra vida, híjole, cada rato lo vemos, ¿no? Los huracanes, los temblores, las enfermedades, todo nos hace ver lo breve de esta vida. El sinsentido que es el estar tan enfocado y tan aferrado a todas las cosas que nos preocupan y que nos afectan, ¿no? Cuando tienen una característica, que son temporales, que pronto van a terminar. Vayan y enséñenles a las personas todo esto que yo les he enseñado, dice Jesús. Y este versículo no solamente lo está diciendo Jesucristo a esas personas, lo está comentando con cada uno de nosotros de manera personal. Nos está diciendo: muchachos, el día de hoy, en el año 2017, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Que este sea el principal objetivo de sus vidas, ¿no? ¿Para qué continuamos con aquellas cosas que ya se murieron en la cruz? ¿Por qué tratamos de mantenerlas vivas? Toma tu cruz cada día y vive esta vida cargando esta cruz con tu mente enfocada en las cosas eternas. Me encanta el versículo de Colosenses, en donde Dios nos habla como de un cazador, ¿no? En donde dice: pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, especifica Colosenses. O sea, realmente que tu objetivo, que tu mira vaya enfocada en las cosas que permanecen por siempre. Dice Jesucristo también: el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. La hallará. Si tú pierdes tu vida por causa de mí, del Evangelio, Él la hallará. Nuestra vida sin Dios está perdida en realidad. ¿A qué se refiere esto de que está perdida? No se refiere a que la vida de todos es miserable, ¿no? Y que toda la gente vive pateando la lata con las manos en las bolsas por esta vida. No, la verdad es que no. Pero te voy a decir una cosa: cuando tú encuentras al Señor en tu camino y comparas tu vida sin Dios y tu vida con Él, encuentras que hay un mundo de diferencia. A eso se refiere. Realmente nuestra vida, yo mi vida antes de Dios, sin ser una vida en tremendas adicciones, en tremendos problemas, yo veo que mi vida estaba perdida. No tenía sentido, iba caminando a lo que la vida me fuera poniendo, ¿no? Y las circunstancias eran las que me llevaban de un lado para otro, ¿no? Si se me daba esto, pues iba para allá. Y si no se me daba, pues ni modo, entonces iba para allá. Que en todos los aspectos así era, ¿no? El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo tengo que decir que el 4 de diciembre de 1994 yo encontré mi vida.
¿no? Y es un día, es el día de mi cumpleaños realmente, ¿no? Es el día que Dios me dio la oportunidad de volver a nacer, de encontrar una vida que yo nunca me la imaginé. Yo no entendía realmente todo esto de la Biblia. De hecho, yo te tengo que confesar, yo era una persona anti-Biblia totalmente. Me chocaba que mi hermana me abriera la Biblia y me dijera, oye, Dios puede a esto y Dios puede a lo otro. Yo le decía, sí, qué bueno por ti, ¿no? Pero a mí no me sirve esto y no me importa. Realmente, ese día yo entendí que mi vida yo la había perdido. 21 años de mi vida los tiré a la basura, verdaderamente. Y cuando Dios me encontró, encontré la vida. Yo entiendo este versículo perfectamente. El que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, este la hallará. Esa vida tiene que morir. Esa vida antigua que la verdad no nos deja nada, que no hace nada por nosotros. Un discípulo es aquel que sigue a Jesús todos los días, que todos los días se encomienda a Él, que cuando vienen cosas positivas le da gracias a Dios, y que cuando vienen cosas negativas le da gracias a Dios, porque sabe que todo es parte del perfecto plan que Él tiene para nosotros. Y entonces Jesús realmente esta mañana se está volteando con nosotros, se está volteando contigo y te está diciendo, tienes que ir y recorrer todo el mundo y hacer discípulos. Pero yo te tengo que decir algo, tú no puedes hacer discípulos si tú no eres un discípulo. Aquí estaban los 11, ¿no? No estaba Judas ya. Jesucristo no le dio esta encomienda a Judas Iscariote. Él ya no estaba, él ya estaba muerto, ¿no? Y Él no les dio esta encomienda antes porque Él sabía que uno de ellos no podía hacer discípulos porque no era un discípulo. Los otros 11 sí lo eran. Y si tú conocieras la historia de estos 11 hombres, te impresionaría lo que hicieron después. Estos muchachos débiles, con dudas que vemos en este momento en el monte de Galilea. Si tú pudieras aprender cómo murieron estos muchachos, te impresionarías lo que ellos hicieron por causa de mí y del Evangelio, como Jesús les decía. Fueron vidas espectaculares que el día de hoy están gozándose como tú no te imaginas en el cielo. Pero tú no puedes ser un discípulo si no eres un discípulo como ellos lo eran. Hoy nosotros somos los que estamos en la montaña de Galilea. Los apóstoles ya no pueden predicar, ellos ya murieron. Hace 2000 años, de una u otra manera, ellos dejaron de existir y fueron a la presencia de Dios. Pero nosotros hoy estamos vivos. Ellos ya no pueden predicar, pero tú y yo sí. Y tú no pienses que alguien va a suplir el lugar que a ti te corresponde. Cuando Dios decidió ponerte en esta vida, en esta ciudad, en este tiempo, en esta familia y en este trabajo y en esta vecindad, Él pensó exactamente en esto, ponerte en un lugar en donde a ti te correspondería hacer esta encomienda que Dios nos está haciendo el día de hoy. Ir y hacer discípulos. Nadie va a tomar tu lugar. Por favor, no pienses, híjole, ojalá. Una vez me pasó así con un amigo creyente, que él vivía en otro lugar. Tuvimos la oportunidad de platicar con una persona para que se salvara, una persona que tenía cáncer terminal. Entonces este hombre se convirtió, gracias a Dios, y era vecino de un amigo mío, creyente. Y entonces le dije, oye, pues ahí te lo encargo, ¿no? O sea, ayúdalo a crecer, a leer la Biblia, a ir madurando, ¿no? A ir enfrentando su enfermedad con la guía de Dios ahora que él ha recibido al Señor. Y ya pasó el tiempo, no volví a ver a este amigo por mucho tiempo. Después lo vi algún tiempo después y le dije, oye, ¿qué pasó con este hombre? Me dice, pues la verdad es que no sé, pero estoy orando para que alguien lo ayude y alguien le vaya a hablar. Yo decía, oye, no, o sea, realmente yo entiendo que Dios nos ha puesto en el lugar. No todos tenemos enfermos de cáncer terminal alrededor de nosotros, pero sí tenemos enfermos espiritualmente desahuciados alrededor de nosotros, que no tienen esperanza si alguien no les habla. Yo te quiero animar a que tú tomes estas palabras de Jesucristo y no las apliques a los apóstoles, sino las apliques a tu propia vida, y que vayas y entiendas que nadie va a suplir el trabajo que tú
al que tú has sido encomendado. Jesucristo le está hablando a cada generación, no solamente a estos discípulos. Hoy nos llega a nosotros este mensaje. Hoy la generación que está leyendo la Biblia somos nosotros. La generación futura todavía no está. Las generaciones pasadas ya no están tampoco. Nosotros somos los que estamos en este tiempo leyendo esta encomienda del Señor Jesús. Si tú estás aquí el día de hoy, es porque hay una cadena desde aquella montaña. Estos cuates al otro día se fueron a predicar el Evangelio. Es más, yo podría decir que a lo mejor el mismo día hubo gente que empezó a hablarles a otros, porque ve el corazón de estos hombres. Y hay una cadena que se empezó a formar, eslabón por eslabón, desde la montaña de Galilea hasta el día de hoy. Y tú te sorprenderías si pudieras ver el precio que algunos eslabones tuvieron que pagar a lo largo de la historia. Tú estás en deuda para siempre con Dios y con aquella persona que te comunicó la palabra de Dios. Todos tenemos historias diferentes. Hubo alguien fundamental en tu vida que te comunicó la palabra de Dios. Yo te voy a decir algo, hay mucha inversión en tu vida para que tú pudieras volver a nacer. Pero hay mucha gente en verdad que oró por ti, hubo gente que oró por ti. Y a lo mejor tú te vas a enterar el día que llegues a la presencia de Dios. Pero también te tengo que decir que la cadena no es más fuerte que cada eslabón que la forma. Y tú y yo, el día de hoy, somos un eslabón. Dios nos invita a que seamos discípulos, a que vayamos. Y yo no sé la situación de cada uno de todos los que estamos aquí. Yo puedo pensar por mi vida y yo puedo orar por todos los demás. Es todo lo que yo puedo hacer. Yo no sé cuál es la situación, pero es tiempo de meditar en esto, de volvernos discípulos, de ir y meternos en la palabra de Dios y realmente madurar, como estos muchachos lo tuvieron que hacer. Y hoy hemos tocado muchos temas. Para mí eran importantes tocar todos estos puntos a la hora de hablar de la gran comisión. Hablamos de Jonás en Nínive, que él fue y les habló, dice la palabra, que se convirtieron alrededor de 100,000 personas cuando él les testificó. Hablamos del monte de Galilea, donde están estos discípulos reunidos el día de hoy. Hace 3 años aproximadamente, Jesucristo nos habló de la misericordia, esa misericordia que tenemos que mostrar con la gente que nos rodea. Hablamos de quiénes son los discípulos, y todo esto va enfocado a que tú te des cuenta del compromiso que tú tienes con Dios. Realmente Dios es, si pudiéramos dimensionar lo que Dios es, si pudiéramos dimensionar quién es Él, verdaderamente nos daríamos cuenta del compromiso que tenemos con Él. Ojalá que lo podamos hacer. Ojalá que tú puedas dimensionar el tamaño de Dios, la grandeza de Él, el gran pago que Él hizo por ti, la misericordia que Él tuvo para que fueras a la eternidad con Él, y ahora el compromiso que Dios te pide que tú tengas con Él. Jesucristo al final del Evangelio de Mateo es la última enseñanza que Él da. Es la cereza del pastel de toda una vida perfecta, de milagros y de bendición para tanta gente. La cereza del pastel es: ahora vayan y enséñenle a todo el mundo todo lo que han visto. No, todo lo que ustedes vieron no es solamente para que digan: híjole Dios, gracias, mi vida es otra, estoy muy lleno y estoy muy contento. Y los demás, ¿qué? Realmente vayan y enséñenles a todas las demás personas lo que ustedes han visto y lo que yo les he enseñado, y hagan discípulos. Dios cuenta con cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a todos los creyentes a hacer este trabajo a lo largo de la historia. Uno de ellos, que se llamaba Isaías, le dijo: heme aquí, envíame a mí. Él no dijo: ay, es que soy muy débil y no puedo, no sé cómo hacerlo, o que lo haga otra persona. Él, dentro de su debilidad, él le dijo: Señor, aquí hay un corazón dispuesto. Te voy a decir algo, Dios es lo único que necesita. No necesita que seas un erudito de la Biblia, que te sepas todos los versículos, o que tengas todas las experiencias del mundo al lado de Dios. Él quiere un corazón que diga: heme aquí, envíame a mí, yo lo voy a hacer, Dios, no me importan los demás, yo lo voy a hacer. ¿Qué le vas a decir tú? ¿Qué le vas a decir tú a Dios ante este llamado que sin duda
que Él te está haciendo esta mañana. Me encantaría que tú hicieras un compromiso con Dios el día de hoy. Me encantaría que le dijeras: Señor, a lo mejor las cosas no han estado bien, a lo mejor sí, yo no sé cada quien, pero que le dijeras: Señor, me voy a olvidar de lo que queda atrás, y el día de hoy quiero empezar a caminar, quiero empezar a vivir para ti de una manera diferente, de una manera especial. Quiero convertirme en un discípulo y quiero ir y decirles a las demás personas que esto vale mucho la pena, que esto puede cambiar sus vidas y que yo quiero ayudarlas a crecer y a vivir con Dios como no se imaginan. Quiero que hagamos una oración ahí en sus lugares. Me gustaría aprovechar este tiempo para orar en este sentido. Probablemente lo que tú has escuchado hoy ha generado cierta convicción en ti. Yo me gustaría que oráramos, que cada quien orara en lo particular. Y si ustedes quieren decirle a Dios: Dios, es tiempo de un nuevo comienzo, un tiempo de un compromiso, que ustedes lo hagan en lo particular, que hagan un compromiso con Él. Así que vamos a dar un minuto para que cada quien ore. Vamos a inclinar nuestros rostros y cada uno de nosotros orar. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste